Buenas noches, mi nombre es Javier Julián Preciado, soy estudiante del programa de Zootecnia. El día de hoy en la materia Teoría General de Sistemas quisiera hablarles acerca del reduccionismo, antirreduccionismo y el papel de los enfoques y métodos generales del conocimiento científico. Bueno, iniciaremos hablando del reduccionismo, se podría definir como el todo puede ser explicado nada más con la suma de sus partes constituyentes. Lo que quiere decir es que todo sistema o todo el reduccionismo lo que decía era que todo se podía explicar mediante el desglosamiento de ese sistema en partes más pequeñas, entonces se explicaba y a lo último podía deducir o podía definir qué era ese sistema y cómo al tener el conocimiento de cómo se conformaba. Es un enfoque metodológico que intenta descomponer los sistemas más complejos en sus componentes más simples para entenderlos. Seguimos con el antirreduccionismo, que algunos pensadores utilizaron el concepto de holismo como sinónimo, lo cual postula la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes. Dicho de otra forma, las propiedades y leyes de un sistema complejo no pueden ser explicadas por las propiedades y las leyes y leyes de los sistemas más simples. Se opone a la idea de que los fenómenos complejos pueden ser completamente explicados por sus partes más simples. Un ejemplo de esto es la psicología, que es una ciencia que expresa que la mente humana no puede ser entendida solo como una suma de procesos neuronales. Un ejemplo de la psicología es que dice que todos los procesos neuronales van o sea, que es una ciencia que expresa cómo trabaja la mente humana. En el antirreduccionismo lo toman como ejemplo porque dicen que no podemos sacar procesos neuronales o sistematizar unos procesos neuronales y decir que todo es a base de eso. La mente humana es un sistema cambiante, es un sistema que además no todas las mentes son iguales. Un enfoque histórico genético del surgimiento del reduccionismo. Dice que fueron tres etapas, en la cual es la unificación en un sistema general, descubrimiento de sus interconexiones, el segundo es la segunda etapa es la ramificación posterior, separación de unas ramas del conocimiento, y la tercera etapa es la diferenciación de la ciencia, se transforma en la premisa y el componente de la integración. En la primera etapa, en este periodo no se marcó aún la tendencia a la diferenciación y tampoco se desarrolló el proceso inverso, se dio una integración. En la segunda se caracteriza por el proceso de diferenciación de las ciencias, el cual manifiesta claramente en la época del Renacimiento. Dicha diferenciación tiene como causas las necesidades, creencias de la técnica y la producción. En la tercera etapa, el proceso de la ciencia actual, que es el que todavía se conoce para esta época, aparece como la realización de la unidad interna de las tendencias opuestas al mismo tiempo. Cada una de estas tendencias aparece solo como uno de los lados de un proceso único de desarrollo del conocimiento científico. Bueno, haciendo una comparación del reduccionismo, hablando acerca del reduccionismo y el fisicalismo, se dice que el reduccionismo coincide con el fisicalismo. El término fisicalismo se usaba ampliamente por los neopositivistas. El fisicalismo neopositivista ocupaba ante todo como programa lingüístico que procuraba interpretar la unidad de la ciencia. El fisicalismo se dice que es la concentración del carácter monofundamental de la ciencia, que afirma que solo la física posee el carácter fundamental global. En esta época el fisicalismo lo que él hablaba era que todo se podía exponer o afirmar acerca de que la física era si la física no lo podía explicar, no tenía una lógica. O sea, la física era el eje principal. Entonces, el reduccionismo niega la especificidad de las leyes biológicas en el sentido de la afirmación de su carácter antifísico. Hicimos unas diferencias entre el reduccionismo y el antirreduccionismo.
Se dice que el reduccionismo es este enfoque que propone que la especificidad cualitativa de los sistemas complejos pueda ser explicada y reducida a niveles inferiores y más fundamentales. En el antirreduccionismo sostiene que la especificidad de los sistemas complejos es primaria e inicial, es decir, que no se puede deducir ni reducir a niveles simples o fundamentales. Lo que les venía diciendo anteriormente, una habla que todos los sistemas se pueden explicar desglosando partes más pequeñas, y el antirreduccionismo dice que esto no puede ser porque hay muchos sistemas complejos que no, si así usted que así los desglosen, el sistema como tal tiene otra finalidad. Los sistemas en el reduccionismo dice que los sistemas complejos son el resultado del proceso dialéctico en el cual los cambios cuantitativos se transforman en cambios cualitativos. Es decir, las propiedades cualitativas emergen de la complicación progresiva de las formaciones menos complejas. Y el antirreduccionismo se dice que de acuerdo con esta visión, los fenómenos complejos poseen propiedades emergentes que no son previsibles ni explicables a partir del análisis, perdón, a partir del análisis de los elementos más simples. La complejidad es en sí misma una propiedad irreducible. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención a la exposición.